Muy bien. Aquí estamos en directo. Vamos a hablar sobre el trabajo con la sombra. Y lo que nos trae este trabajo con la sombra, primero está basado en un texto de Rumi que se llama La casa de huéspedes, que dice: el ser humano es como una casa de huéspedes. Cada mañana hay una nueva llegada, una alegría, una tristeza, una decepción, una maldad, una felicidad momentánea. Viene un visitante inesperado. Dales la bienvenida y recíbelos a todos, incluso si son una multitud de penas que te desvalijan la casa. Aún así, trata a los huéspedes con honor. Tal vez te estén limpiando para un nuevo deleite. El pensamiento más negro, la vergüenza, lo malvado, recíbelos en la puerta con alegría e invítalos a entrar. Sé agradecido con el que venga, porque cada uno de ellos ha sido enviado como un guía del más allá. La sombra se manifiesta a través de somatizaciones: dolor de cabeza, dolores de huesos, presión alta, insomnio, etc. Podemos reconocer en los estados depresivos un intento creativo de establecer una comunicación más profunda en la totalidad que somos. La sombra se cuela en nuestras conductas reiteradas de autosabotaje y adictivas. Es interesante traer a la conciencia a los personajes escondidos en la sombra, detectar su voz, su modo de funcionamiento y su origen. Reduce el poder hipnótico que tienen en nosotros. La sombra siempre tiene un mensaje importante para darnos. El trabajo con la sombra es un trabajo lento y audaz que nos permite recuperar la energía y encauzarla. Conocerla e integrarla no significa obedecer a sus dictados. Nosotros decidimos cómo nos vamos a comportar y qué queremos pensar. Al trabajar con las sombras podemos intentar nuevas respuestas a viejos problemas, renunciando a los ideales de perfección para lograr la integración. La sombra nos invita a expandir nuestras posibilidades en todas las áreas de la vida, a extraer la riqueza potencial de nuestra sombra en nuestro provecho. Ampliando la conciencia, acortamos la distancia entre quiénes somos, quiénes creemos que somos y cómo yo me muestro al mundo. Al trabajar con la sombra incrementamos la tolerancia, la compasión hacia los demás, así como conectamos con una mayor apertura a los misterios de la vida y sus regalos. El trabajo con la sombra nos va a permitir aumentar el autoconocimiento y aceptarnos, encauzar adecuadamente las emociones negativas, liberarnos de la culpa y la vergüenza, reconocer las proyecciones, sanar nuestras relaciones y el uso de la imaginación creativa a través de los sueños, la pintura, la escritura y los rituales. Como dice Carl Jung, la sombra solo resulta peligrosa cuando no le prestamos la suficiente atención. Entonces el trabajo con la sombra pretende desenmascarar aquellos aspectos destructivos que entorpecen y dificultan nuestro desarrollo, pero también desvelar aquellas capacidades y potencialidades que no hemos podido actualizar y desarrollar. Cuando una persona niega su sombra, lo que queda en lugar de la aceptación es la tensión. Sí, de estar tenso. De ahí que muchas personas vivan cansadas, entristecidas o estresadas. La energía empleada en mantener esa coraza al final siempre nos pasa factura. Sin embargo, en general las personas prefieren esa tensión que enfrentarse a la angustia de la verdad. Como decía Jesús, no sin razón que la verdad nos hará libres. Conocer la sombra implica una mayor libertad, pero también una mayor angustia al conocer los entresijos de nuestro lado oscuro. Pero eso es preferible a una vida de tensión y desdicha. Aplícate tu propio bálsamo, dice Rumi. Proclama por doquier tu enfermedad, eso te restablecerá. Cuanto más emplees ese tratamiento, más digno y más sabio te harás.
Y recuerda que si crees que en este momento no tienes ningún defecto, te convertirás de inmediato en el artífice de tu propia desgracia. No existe ningún método fácil para aceptar e integrar nuestra sombra. Tenemos que esforzarnos mucho y durante largo tiempo. Esto exige de un gran compromiso, atención y, si es posible, además del apoyo cariñoso de personas que hayan recorrido este camino. Integrar no significa apartarla a un recoveco del inconsciente. Eso sería negarla nuevamente y dedicarnos a tratar de alcanzar la iluminación, como muchos creen. Tampoco supone ennegrecer nuestra conciencia y rendirnos a la sombra. Es decir, que para integrar la sombra es necesario aceptar lo que hemos reprimido y posteriormente, cuando seamos capaces, ampliar y profundizar nuestra conciencia. Jung decía que nuestra conciencia es como un bote que flota en la superficie del inconsciente. Cada fragmento de la sombra que recuperamos tiene su propio peso específico, un peso que termina lastrando el barco de nuestra conciencia. Bien podríamos decir, por consiguiente, que el trabajo con la sombra consiste en estabilizar adecuadamente el lastre de nuestro bote, ya que si el lastre es muy ligero, nos vemos arrastrados por la corriente y nos alejaremos de la realidad, convirtiéndonos, por así decirlo, en una nube inmaterial que flota a la deriva. Pero, por si el contrario, la cargamos en exceso, correremos el peligro de zozobrar. Para Jung, cualquier forma de adicción es mala, y hay que dejar de pensar en el bien y el mal como términos absolutamente antagónicos, ya que ambos forman parte de la totalidad de la condición humana. No podemos seguir creyendo en la veracidad e infalibilidad de nuestros conocimientos y juicios. Por ello, asumir que nuestro conocimiento tiene cegueras o que nuestra naturaleza es neurótica es el primer paso para comprender nuestra compleja condición. Necesitamos, por lo tanto, tomar conciencia, darnos cuenta de que también podemos elegir desde la totalidad de nuestro interior. Y para ello debemos evitar que nuestro profesorado esté compuesto por individuos que ni viven ni vivirán jamás de acuerdo con los ideales que proclaman, que enseñan todo tipo de creencias y conductas idealistas, sabiendo de antemano que nadie va a cumplirlas. Y lo que es todavía más grave, y sin que nadie cuestione siquiera la validez de este tipo de enseñanza. Por esta razón, para obtener una respuesta al problema del mal en la actualidad, es absolutamente necesario el autoconocimiento, es decir, el mayor conocimiento posible de la totalidad del individuo. Debemos saber claramente cuál es nuestra capacidad para hacer el bien y cuántas vilezas podemos llegar a cometer. La crisis personal es una excelente oportunidad para comenzar a trabajar con las sombras, especialmente con la llegada de la madurez, periodo donde nos cuestionamos nuestros propios valores, dejamos de tener esperanzas en una vida mejor, nos abruma la envidia, los celos, etc. Se produce un desmoronamiento de nuestras propias creencias y convicciones. Pareciera que nos estancamos y la vida deja de tener sentido. Parece no quedar más remedio que asumir aquello que hasta entonces hemos reprimido e ignorado como parte de nuestro yo y abandonar ese ideal ilusorio que nos ha servido de referencia. Se trata de iniciar un proceso de individualización donde nos encontraremos con nuestro verdadero yo, donde abracemos simultáneamente nuestra luz y nuestra oscuridad. En ese proceso suele ser necesario un guía, un terapeuta, para ir hacia los infiernos. Según Jung, el trabajo con la sombra exige un acto fundamental de reconocimiento. El hombre moderno debe redescubrir la fuente más profunda de su vida espiritual, pero para ello no le queda más remedio que luchar contra el mal, afrontar su sombra e integrar al diablo. James Hillman, en el libro Encuentro con la sombra, nos dice que la curación de la sombra implica un problema moral que nos obliga a reconocer lo que hemos reprimido, darnos cuenta del modo en que lo hacemos,
¿Cuáles son nuestras racionalizaciones? ¿De qué manera nos engañamos a nosotros mismos? ¿Qué tipo de objetivos perseguimos y a quiénes seríamos capaces de dañar e incluso de destruir por conseguirlos? Por otra parte, la curación de la sombra es también una cuestión de amor. El trabajo con la sombra pasa por la invención creativa de nuevas formas de convivencia en las que el ego se conozca en sus aspectos más desagradables, los acepte y llegue a amar incluso el peor de todos ellos. No resulta sencillo amarse sin condiciones, ya que supone amar incluso lo más horrible de nosotros mismos. El primer paso sería asumir esta sombra, llevarla con nosotros, emprender un largo viaje existencial cargando una mochila llena de piedras sin que nadie a quien recurrir ni una meta segura para alcanzar. Recordar que la basura también es fertilizante, que la infancia también es inocente, que la perversidad polimorfa también es placentera y libre, y de que el hombre más repulsivo puede ser, al mismo tiempo, un redentor disfrazado. Para sanarnos hemos de morir al ego. Ninguna criatura puede ascender en la escala de la naturaleza sin dejar de existir, lo cual nos permitirá renovar nuestra propia vida. Una muerte en sí dolorosa y ardua, pero que sin duda merece la pena. La vida es un viaje sin fin, hacia lo más profundo. Quien comprende esto comprende el misterio de la vida. Según el taoísmo, el yin y el yang, la luz y la oscuridad, lo útil y lo inútil, constituyen diferentes aspectos de la misma cosa. Por consiguiente, en el mismo momento en que nos decantamos por uno de ellos, reprimimos el otro y alteramos el equilibrio natural. Si aspiramos a la totalidad, debemos seguir el camino de la naturaleza, perseguir el difícil objetivo de conciliar los opuestos. Quienes desean el bien ignorando su compartida maligna y quienes aspiran al buen gobierno sin su correlato, el mal gobierno, no comprenden los grandes principios que rigen el universo, ni las condiciones a las que está sujeta toda criatura. Del mismo modo, también podríamos hablar de la existencia del cielo sin la de la tierra, o del principio negativo sin el positivo, lo cual sería evidentemente absurdo. Si esas personas no se rinden ante la evidencia, debe ser porque son locos o bribones. Afrontando conscientemente nuestra sombra o parte más oscura de nuestra personalidad, podemos llegar a integrar los opuestos internos. Es, como ya hemos señalado, un proceso difícil y doloroso, ya que la sombra suele contener aspectos inadaptados y violentos que han sido rechazados por motivos morales, estéticos, sociales y culturales. En la línea del Tao diríamos que todos tenemos dentro un árbol retorcido que quiere ser reconocido y aceptado. En el trabajo con las sombras, además, hay que tener en cuenta que existe la tendencia a infravalorarla. Consideramos inútiles nuestros problemas físicos y emocionales. Nos desagrada lo que no anda bien. Para nosotros la enfermedad no sirve para nada y por consiguiente la consideramos como un obstáculo. ¿Y qué queremos hacer? Eliminarla a toda costa. Bien, esa no es la manera. Eliminar no. La manera es integrar. Bien, entonces vemos y sentimos cosas que resultan inaceptables socialmente y que no querríamos ver ni sentir. Podemos percibir la existencia de la sombra detrás de nuestro rechazo hacia ciertos temas, por la presencia de sentimientos difusos de culpa, inseguridad, insatisfacción y malestar. En cualquier momento podemos sentirnos embargados por un vago sentimiento de miedo, por un inoportuno ataque de risa nerviosa, por un estallido de lágrimas o por una explosión de ira. En lo que respecta a los sueños, deberíamos vencer nuestra resistencia a recordarlos y comprender sus mensajes. En cierto modo, esta es una experiencia desagradable, pero también puede convertirse en un acontecimiento terapéutico. El trabajo con los sueños constituye el camino real hacia la sombra, dice la terapeuta junguiana Karen Signell.
Bien. Para Signel, cuando un sueño saca a la luz nuestra sombra, o cuando un amigo nos señala un error, nuestro primer impulso es negarlo y defendernos. No soy tan malo. O decir, no, yo no soy así. O tomar aire y aparentar ser mejores de lo que somos. Sin embargo, todas estas respuestas son equivocadas. No conviene cerrar la puerta a la sombra, porque en tal caso merodeará a nuestro alrededor, armará un escándalo y terminará causándonos problemas. Así que tenemos que darnos cuenta de la presencia de la sombra, abrirle un espacio, tratarla con amabilidad, porque a veces se halla tan alejada de la conciencia y resulta tan amenazadora que la puerta no puede abrirse hasta que uno se encuentre preparado para afrontarla, porque en tal caso uno podría verse desbordado por el inconsciente y perecer ahogado por la ansiedad arquetípica. Bien. Para Lilian Freirom, tomar conciencia de la sombra parece una tarea sencilla, pero en realidad constituye un reto moral extraordinariamente difícil de llevar a cabo. Debemos comenzar tomando conciencia de nuestra maldad individual, es decir, de aquellos valores negativos que el ego ha rechazado y de nuestras aspiraciones conscientes al bien. En otras palabras, debemos hacer conscientes nuestros conflictos inconscientes, lo cual significa 1. Sustituir nuestra visión moral previa basada en la tradición por la reflexión subjetiva. Aceptar que los derechos de los demás son tan legítimos como los del ego. 3. Conceder el mismo valor a los derechos del instinto que los de la razón. La toma de conciencia de nuestros conflictos siempre se experimenta como un enfrentamiento entre impulsos irreconciliables, como una guerra interna. El conflicto entre el bien y el mal se convierte en una disociación inconsciente. Por eso, la regulación instintiva inconsciente es suplementada por el control consciente. Así llegamos a ser capaces de reconocer con más exactitud las consecuencias de nuestras acciones sobre los demás, a estimar las proyecciones de nuestra sombra y quizás incluso a disiparlas. Luego nos vemos obligados a revisar nuestras opiniones sobre el bien y el mal y comprender que el secreto para lograr un mayor ajuste con la realidad suele depender de nuestra capacidad para renunciar a nuestro deseo de ser buenos y de aceptar que la maldad también tiene derecho a vivir. Bien. Así que este proceso es interminable y cada vez que afrontamos un nuevo miedo, cada vez que aceptamos algo que previamente habíamos rechazado, descubrimos la existencia de un estrato más profundo. Pero en el recoveco más insospechado del camino podemos encontrarnos con que las cualidades que nos parecían más atractivas y luminosas revelan sus facetas más oscuras, y aquellas otras que nos resultaban más insoportables se convierten en algo muy interesante. Un filósofo que había concertado una entrevista con Nasruddin para discutir con él fue a la casa del mulá y se encontró con que éste había salido. Enfurecido, tomó un trozo de tiza y escribió sobre la puerta de Nasruddin: «Estúpido, idiota». Tan pronto como Nasruddin regresó a su casa y vio esto, corrió hasta la casa del filósofo. «Había olvidado», le dijo, «que usted iba a visitarme. Le pido me disculpa por haber estado ausente. Desde luego recordé la cita en cuanto vi que había dejado su nombre en la puerta de mi casa». Estúpido idiota, el Nasruddin lo tomó como que él se lo había dicho a sí mismo para recordar que había estado allí. Bueno, es muy cómico esto. Bueno, vamos a ver hasta aquí y mañana, si tengo tiempo, vamos a continuar trabajando con la sombra. Nos vemos.